Chicas, bienvenidas otra semana más a La Variable Queer, el espacio donde hablamos de diversidad, de colectivo, de identidad y sobre todo de por qué estamos hartas. ¿Hartas de qué? Hartas de explicar, de justificar, de tratar de encajar en moldes que no están hechos para nosotros. Bueno, la habéis visto, la habéis oído. Aquí, como siempre, a mi izquierda, mi tocaya pelirroja Andrea, formando parte del dúo de pelirrojas míticas de España. Y te traigo una noticia sobre nosotras. ¿Cómo sobre nosotras? Sí, no hablo de que seamos bisexuales, feministas y esas cosas que ya están muy vistas. Ay, pues entonces. Te hablo de que, ¿sabías que las pelirrojas y los pelirrojos naturales, aquí a lo mejor no entramos tanto, Bueno. son 1,5% de la población mundial total? Y si ese dato, Tal. tanto a ti como a las personas que nos escuchan, os está pareciendo asombroso, os diré que es el mismo número y el mismo porcentaje, más o menos, número arriba, número abajo, de personas intersexuales en el mundo. Ya dato, ¿no? Sí, Qué icónicas. sí. Lo que pasa es que creo que no soy la única que hoy trae noticias. Ay, sí. Sí. Bueno, a ver. Son noticias venidas de internacionales. Internacionales. Este fin de semana tú le has estado dando el Duolingo, me suena, ¿no? Un poquito. Entonces, a ver ese portugués. Gays, lésbicas e bisexuais declaran independencia do activismo trans. O que pensamos sobre iso? Bueno, nosotras tenemos algunas ideas sobre esto, pero creo que hay personas que tienen muchísimas más ideas sobre el tema. Y no os asustéis que los invitados de hoy no son personas cis gays. No, que ya bastante estamos con tenerlos en todos los carteles del orgullo. Así que, sin más preámbulo, presentamos, y si nos sale bien la transición de la cámara, a Pa, 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 la pam. variable queer. A ver, esperad. Ahora. Ahí está. Estupendo, estamos todos. Bueno, chicas, vaya placer estar aquí con vosotras hoy. Bueno, sabemos que todos formamos parte aquí de la variable queer, pero los podcasts son míticos. Soy Eric aquí. Bueno, yo soy Lucía y yo soy Manu. Habéis visto que hemos tenido presupuesto suficiente para ponernos unas cuantas banderas, un poco de atrezo, pero no para un micrófono más. O sea que se va a hacer lo que se pueda y vamos a trabajar un poco sobre la marcha. Exacto. Chicas, la noticia, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? Hombre, pues no sería la primera vez que lo escuchamos, ¿no? A mí me parece un poco como esa parte más pick me, ¿no? del colectivo, esa parte que no reivindica lo queer, como haríamos nosotros, sino que a lo mejor se alejan un poco de todo lo que es la diversidad y pues intentan, digamos, vivir una vida normal. Son este tipo de personas que dicen, no, es que, bueno, nosotros también nos podemos casar, ¿no? Nosotros también podemos tener hijos. Nosotros somos como vosotros, ¿no? Entonces, no sería la primera vez, ¿no? Tampoco me sorprende. Más opiniones por aquí. A mí me parece que el LGB se están olvidando de quién hizo todo para que se empezara a aceptar al colectivo. O sea, que fueron las personas trans, que en Stonewall, y es como que tiran todo por tierra, ¿no? Así separándonos entre nosotros. Es como nuestra propia discriminación. Si nosotros nos discriminamos, el resto, de que es normativa, también puede. No podría estar más de acuerdo y es que parece que no se dan cuenta de que realmente después de, digamos, la sociedad vaya por las personas trans, ellos también serían los siguientes. Entonces, no sé, me parece bastante iluso también por su parte pensar que esta acción que están realizando no les afecta a ellos también directamente. Pero bueno, al final también es lo que estamos muy acostumbrados a ver hoy en día. Claro, al final parece un poco siempre como que dentro del colectivo como que no hay discriminación o que todo el mundo está siempre en el mismo barco con un mismo destino y realmente no es así. Al final el colectivo recoge muchas ideas, muchos tipos de diversidad y hay veces que hay personas que consideran que su diversidad o es bien, es más importante o es como la única relevante. Para quien no lo sepa, que me imagino que seréis pocos los que estáis aquí y no conocéis a este anexo nuestro de la variable queer, que son nuestro grupo de divulgación de redes sociales que están a tope siempre. Bueno, pues vosotros cómo os definiríais, qué es lo que hacéis, porque nosotras obviamente venimos aquí a un podcast a dar la chapa y a vernos en las cámaras, pero Y vosotros... a quejarnos un poco porque si no, la terapia colectiva o individual sale muy cara. Hombre, pues igual un poco al final lo que vosotros hacéis es lo de la divulgación. Nosotros también nos dedicamos a ello desde un ámbito un poco más diferente. La sensibilización es algo que se puede hacer desde muchos ámbitos y nosotros pues lo hacemos un poco
pues por redes sociales, intentamos llegar a todo el mundo, al máximo número de personas posible, con la mayor diversidad posible, porque al final esto es un poco lo de siempre, ¿no? Que ¿quiénes escuchan estos podcasts? Pues las personas que quizá ya están de acuerdo, las personas que ya tienen un poco más de bagaje en este tema. Nosotros intentamos llegar a todo lo que es la población de a pie, ¿no? Entonces, y muy bien hecho que lo hacéis, por cierto. Bueno, por ejemplo, y que también vosotras hacéis, por ejemplo, ese dato que a mí me habéis dejado helado con el 1,5% más o menos de la población que es intersexual. Muy importante porque al final, por ejemplo, las personas pelirrojas las vemos, podemos verlas en cualquier parte y no pensamos que son una minoría, pero en el caso de las personas intersexuales, pues no lo vemos igual. Y entonces dar a conocer este tipo de cosas es pues sí, importantísimo para que pues las diferentes personas con sus diferentes realidades puedan vivir su día a día como todo el mundo, vaya. Sí, por no hablar de que es que muchísima gente ni siquiera sabe lo que son las personas intersexuales. Entonces, Sí, es verdad, hemos dado por eso, que aquí todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor no. Manu, ¿sabrías explicarlo? Para que la gente así un poco explicación de calle. Pues a ver, antes que nada habría que hacer, para que la gente pueda entenderlo, tenemos que dividir lo que es el género y lo que es el sexo, que mucha gente no conoce esa diferencia. Cuando hablamos de sexo hablamos de genes, de cuerpo. Y una persona intersexual es una persona que tiene estos genes, estos cuerpos, de lo que reconocemos como lo que son los machos y las hembras, es decir, los genitales del macho, que sería el pene, los testículos, y los genitales de hembra podría ser pues, la vulva. Pues una persona intersexual puede tener esos genitales mixtos, por así decirlos, o ambiguos. También puede tener cromosomas XY, pero tener los genitales de hembra. ¿Se entiende? O sea, es una persona que esto va todo totalmente distinto al género, es más bien del cuerpo único. Sí, es pura biología, quiero decir. De la misma manera que en la naturaleza se dan los machos, se dan las hembras, se dan también las personas intersexuales. O sea, Claro. que mucha gente dice que esos son los caracoles y no, los caracoles aquí pinchan y corta. la cuestión es que hay una invisibilización muy grande de ciertas partes del colectivo, porque al final pues siempre se habla de lo primero, de lo que se habla siempre, y por eso damos un poco ese énfasis en que hoy nosotros no venimos a hablar de eso, es de los hombres cis y gays, especialmente los blancos. Pero luego también hay otras partes del colectivo de las que quizá no se habla tanto, que podrían ser las otras 3 letras principales, personas trans, lesbianas y bisexuales, pero es que luego hay otras personas de las que directamente no se habla absolutamente nada. No se habla nada de las personas intersexuales, no se habla de las personas asexuales, de las personas no binarias se empieza a hablar un poco más, pero es cierto que a pesar de que la mayoría de ellos se consideraría dentro de lo que es trans, mucha gente no los considera como tal o mucha gente ni siquiera habla de ellos. Es lo mismo que con las personas intersexuales, mucha gente no sabe ni lo que es. Parece que es una cosa demasiado moderna como para que se hable de ello, demasiadas letras, ¿no? Entonces, sí, o sea, dentro del propio colectivo también existe mucha invisibilización y nosotros mismos también contribuimos a ello. Muy bien, Lucía, acabas de introducirme mi siguiente punto fuerte del podcast de hoy, que es que si tuvierais que hacer un ranking de invisibilidad de las personas que participan dentro del colectivo, ¿quién se llevaría el podium? No como grupo, sino como un poco respuestas individuales. Exacto. A ver, yo diría que a lo mejor las primeras son las que ni considera la sociedad que existan, que puede ser la intersexualidad, las personas intersex, y las personas también no binarias, porque puede que esas serían como las que yo pienso que pueden estar más invisibilizadas, porque muchas veces no se entiende. Hay muchísima gente que confunde y que piensa que las personas no binarias son intersex. Me ha pasado varias veces que me han dicho, esas son las personas que tienen, bueno, cosas muy malas. Entonces yo diría que esos están como los más invisibilizados. No sé qué opináis vosotros. Sí, estoy de acuerdo contigo. También al final lo que comentábamos antes de todas las letras que se salen de las personas cis gays, pues ya vienen a ser un poco más invisibilizadas. Y yo también quería centrarme un poco en torno a las personas trans, sobre todo aquellas que pues no cumplen con lo normativo, ¿no? Aquellas que no se ven como la sociedad espera que deban verse y por tanto pues o no se consideran lo suficientemente trans o bueno, directamente pues ni se las tiene en cuenta. Y es algo muy importante porque al final también lo que vemos muchas veces es pues lo que queda bien en la foto, ¿no? De
pues esta persona al final cumple con los estereotipos de cómo debe verse un hombre, cómo debe verse una mujer, y pues no se pasa de ahí. Y pues ya sabemos que hay muchos diferentes tipos de personas. Y aparte también las personas asexuales, arománticas, tenemos también muchas veces dentro del colectivo un discurso muy centrado en lo sexual eh, y en el deseo y este tipo de cosas. Y pues estas personas al final también forman parte del colectivo, también es una orientación sexual. Y en la sociedad a día de hoy también se encuentran muchas barreras por esta, pues esto, digamos, este tema sexocéntrico que hay. Yo la verdad que no puedo quedarme tranquila sin mencionar a las mujeres, porque es un poco el tema que llevo siempre por delante. Creo que quizá no tan invisibilizadas, creo que sobre todo muy, muy discriminadas. Al final una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que la homofobia va extremadamente de la mano de la misoginia y pues al final las mujeres del colectivo, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres trans, por poner un ejemplo, al final siempre son un poco las que se llevan, yo creo que los peores palos. Entonces, siempre me gusta darles un poco ese crédito, por no hablar de que uno de los principales motivos por los que la L es la primera letra es porque las lesbianas estuvieron ahí durante toda la época de esa década de los 80 con el SIDA, fueron las que estuvieron ahí a tope apoyando a las personas que tenían esa enfermedad. Entonces, bueno, es una cosa que siento que también se habla bastante poco, un poco en línea de lo que decía antes Manuela. Se nos olvida un poco a veces de dónde venimos y de lo que ha pasado antes. Totalmente. Bueno, nosotras nadie nos ha preguntado realmente, pero como es nuestro podcast vamos a decir también nuestra opinión. Exacto. Y es que yo creo que Andrea y yo estamos bastante en el mismo barco de que nos parece importante también mencionar luego a las personas bisexuales. Que también luego hay como una especie de estigma por un lado, fetichismo hacia otro lado, tipo, si es un hombre bisexual pero está con un chico, es gay. Si es una mujer bisexual pero está con un hombre, es hetero. Si son dos misoginia. Si son dos mujeres bisexuales, hostia, ¿cómo me pone? Me haría un trío con ellas. Entonces, creo que... bueno, claro, están confundidas. Claro, totalmente. No puede ser. Sí, Que así por que... igual 50-50. ¿Cuál es el porcentaje? Totalmente. Sí, por no hablar de toda esa fetichización que se les da, pues eso, a las mujeres bisexuales, pero en general es sobre todo, aparte del tema que sean involucrados hombres o no y todo lo de la misoginia, también hay que tener en cuenta que son personas a las que normalmente se les atribuyen ciertos mitos bastante dañinos, principales motivos por los que mucha gente precisamente pues decide no decirlo o quizá no inclinarse a explorarlo. Y yo creo que también habría que empezar a pensar por qué hay tantas personas, sobre todo ese tipo de hombres que son tan homófobos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tienen esas rencillas tan personales, ¿no? Es un poco también eso. ¿Para qué me voy a plantear si me gustan los hombres? Yo soy una cosa o soy la otra. Si me gusta un hombre, pues soy maricón, ¿no? Entonces también está un poco ese súper estereotipo terrible y súper dañino asociado. Perfecto. No, sí, lo que está claro es que la visibilidad no se reparte igual, al menos en este contexto. Así que bueno, el foco a veces se queda fijo o es completamente helado en en este caso, unas personas del colectivo concretas. Bueno, vosotras al final estáis, ya lo hemos mencionado antes, estáis bastante metidas dentro de las redes y en redes sociales creo que ahora mismo se podría decir que es donde más se mueve tanto los movimientos a favor también como los movimientos sobre odio. Nosotros aquí, luego os lo pondremos en pantalla en postproducción, pero os vamos a leer un par de mensajes que hemos estado viendo en la red social actualmente llamada X, antiguamente Twitter, que me parece que, o sea, nos parece como lo más representativo cuanto a cuna del odio y de una idea de libertad de poder decir lo que quieras bajo una foto de perfil de un huevo. Entonces os vamos a leer un par de tweets y a ver qué os parecen. Porque, ojo, yo creo que el problema no es la visibilidad, sino lo que se hace con ella. Claro, totalmente. Los dejamos en pantalla por aquí, en postproducción. Vale, vosotros no los veis, o sea que os los vamos a leer. El primero sería: no entiendo qué hace un chico trans en apps gays si no es un hombre de verdad. También extrapolable a, obviamente, una mujer trans, etcétera, pero nos vamos a centrar en la idea de estas famosas apps gays que todos conocemos. Así que bueno, decirnos un poco. Yo primero
quería mencionar lo que has dicho antes de lo de las redes, porque es que al final este tipo de tweets eso, se respaldan en el anonimato, que al final todas estas acciones lo que hacen es también deshumanizar al resto de personas como si no les fueran a afectar, como si fueran un simple mensaje o una idea de persona, cuando pues somos personas reales, ¿no? Y también este tipo de transfobia es que se ve mucho dentro de, pues, de los hombres cis gays, que a ver, que nos odiamos, ¿no? Pero es cierto que hay una cierta, un cierto, digamos, ego, ¿no? Dentro de... Sí, o sea, si hubiera que hacer como una especie de pirámide de privilegio, las personas que lo tienen en su mayoría son los hombres cis gays blancos. Y eso está claro. De clase Entonces, alta. y por personas que tienen mayor privilegio, normalmente suelen ser también las personas que más discriminan. Que ojo, ¿eh? O sea, también habría que tener cuidado porque discriminación hay por todas partes y transfobo puede ser cualquiera, lesbófobo, lo que sea, puede ser cualquiera. Entonces, Sí, completamente. O sea que, bueno, depende. El siguiente tweet. Sí, sí. El siguiente tampoco se queda corto de contenido, ¿eh? No entiendo por qué los bis necesitan tanta visibilidad si al final pueden pasar por heteros. ¿Qué opinamos sobre esto? Uf. Ya se nota, ¿eh? o sea, pero porque este comentario lo he escuchado 20 veces ya, ¿no? No, a pie de calle, por internet, circula en todas partes. A ver, nosotros también es verdad que dentro de las tareas de sensibilización que hemos hecho, hemos tirado también mucho por menores, ¿no? Hemos hecho mucha sensibilización con menores y esto es un comentario que se suele hacer mucho por personas externas al colectivo y es donde yo mayoritariamente pensaba que lo vería. Entonces, bueno, como que tampoco te extrañas cuando lo dice un chaval, ¿no? Que no significa que te ofenda menos, pero cuando lo ves comentado por parte de una persona del propio colectivo, pues lo típico, por un cisgay o por una lesbiana, por ejemplo, que también lo he visto, Sí, totalmente. te quedas un poco a cuadros, ¿no? Esto, por ejemplo, está el tema de que ahora la lesbiana que se echa novio, ahora ya ni es lesbiana, ni es bisexual, ni nada, es hetero y siempre lo ha sido, que si eres un tío bisexual y tienes novia, eres hetero, es lo que decía un poco antes, ¿no? Está esa misoginia en el momento en que hay un hombre involucrado en la relación, ese hombre ya va a modelar o va como a dictar lo que tú eres y cuál es tu identidad o cuál es tu orientación. Entonces, pues si eres una mujer bisexual con novio, evidentemente no, bisexual no vas a ser, tienes que ser heterosexual porque hay un hombre de por medio. Entonces, hay que echarle un ojo bastante a eso de la misoginia, siempre. Sí, es que es muy fuerte también la libertad que se toma la gente para invalidar la identidad de la gente. Es que, o sea, literalmente es parte de la identidad y pues eso, la estás destruyendo, digamos, a la persona, porque es parte de ella. Entonces, no sé, es que este tipo de comentarios me parecen inverosímiles. Y antes de hacer un poco de cierre, vosotras, y saliéndonos un poco del guión, ¿cómo os hace sentir todo esto? Quiero decir, ¿qué os produce? Porque a mí, por ejemplo, que nosotras siempre en este podcast hablamos un poco desde el tono más humorístico y desde un poco de intentando quitarle hierro al asunto, pero al final son cosas que siempre pues, nos han resonado y es como Andrea y yo nos podemos pasar cada programa haciendo chistes sobre un tema porque lo tenemos súper trillado y porque estamos súper acostumbradas, pero no deja de ser algo que salimos de aquí siempre y es como... Joder, otro día más hemos estado teniendo que tomar esto con tono de humor porque si lo tomásemos en clave de No enfado, nos queda otra. si ahora mismo tenemos 4 micros es que reventaríamos todos los que hay. Entonces, No es muy optimista, ¿no? El cierre. claro, ¿vosotros cómo os hace sentir? A ver, yo creo que ya he llegado a un punto que me lo tomo con calma. Cuando hago estos talleres yo voy con calma, sé que me van a decir una burrada y que me voy a ofender, pero a su vez pienso que es totalmente legítimo que haya personas que estén súper enfadadísimas, que no tengan ganas de explicárselo a nadie, porque es que estamos en un punto que la gente ya lo debería. Hay muchísimos recursos. No tienes por qué ser de esta forma. Te puedes informar. Y es facilísimo informarse. Y hay YouTube, y hay redes sociales, y hay cualquier cosa. Y no tienes por qué ser así. Y es de verdad que es totalmente legítimo la gente que lo lleva con rabia y con ira. Nosotros, muy bien, porque nos lo tomamos con humor, pero a su vez es como muy frustrante y muy triste, desde mi punto de vista. O sea, yo personalmente no quiero caer en el derrotismo, ¿no? Porque al final, al ser un comentario que escuchas prácticamente todos los días, te metes en redes sociales y siempre vas a ver un comentario desafortunado sobre cualquier persona del colectivo, da igual quién sea. Al final no te queda otra que... Yo siento que en algún momento sí que he podido resignarme y decir, es que
esto va a ir a más. Pero un poco pues a lo que nos encargamos, de lo que nos encargamos nosotros y de lo que animamos a la gente que haga es salir a la calle, porque es en esas manifestaciones cuando sales a la calle te pones a gritar que descargas toda esa rabia que acumulas cada vez que te metes en una red social y ves un comentario totalmente dañino sin ningún sentido, que te dan ganas de decirle a Pepito, el del tuit, que por favor coja un libro, que ya toca informarse, que tenemos una edad, ¿no?, para quizá habernos informado, que no tenemos 12 años y creo que ni por esas, porque yo no sé vosotros, pero yo con 12 años no decía estas cosas, ¿no? Entonces, la excusa de la edad tampoco ya es eso, infórmate. Y por nuestra parte, la parte que nos toca, que es la de personas dentro del colectivo que nos hemos propuesto hacer este activismo, pues salir a la calle, descargar eso, luchar por ello y no parar de luchar por aquello que para lo que se empezó a luchar hace muchos años, no caer en eso, porque al final tenemos que hacer honor a ello y no nos queda otra. Claro. Sí, totalmente. Sí, no podríais haberlo explicado mejor, así que nada más que añadir. Y así un poco para acabar con un poco mejor sabor de boca, porque al final también supongo que para la gente que nos escucha, la gente que es adulta, a lo mejor esto ya lo tiene un poco como más asumido, pero a lo mejor para una persona más pequeña, para un niño, para una niña, puede ser como muy descorazonador escuchar todo esto, que es como la realidad a la que se va a centrar. Entonces, centrándonos un poco más en cosas positivas, ¿hay algo que os haya como devuelto un poco la esperanza? Por ejemplo, y perdona que te robe la anécdota, pero el otro día Andrea me comentaba que por la calle una niña le dijo como, yo de mayor quiero tener una novia tan guapa como tú. Son estas cosas que es como, joder, pues hay como un poco de esperanza. ¿Os ha pasado algo así, algo que digáis, pues, oye, mira, no todo es tan malo? Oye, el impacto o el feedback recibido de las sesiones de sensibilización, Claro. ¿qué vais haciendo? Cualquier cosa que os habéis... A mí eso es lo que más me llevo. Cuando tengo un feedback bueno de alguna nota o algo de una persona diciéndome, esa charla que me has dado me ha ayudado. Ahora entiendo que yo existo, que lo que yo siento lo sienten más personas. Y es precioso y es muy gratificante. Sí, es verdad que pasa menos que lo negativo, pero es que al final este tipo de cosas es como, no sé, te motivan tanto que dices, pues es por esto por lo que tenemos que seguir haciéndolo. Y que al final en las propias redes sociales donde lees toda la mierda también puedes leer otras cosas positivas y que igual que hemos visto esta noticia anterior, pues podemos ver otras noticias más positivas. Quizá puede parecer que son una minoría, pero existen. Entonces, pues es una cosa que por lo menos nos ayuda un poco a seguir adelante. Muy bien, muy bien. Entonces ya como moraleja de cierre, a no ser que alguien tenga algo más que lanzar a la mesa, ¿vale? Es que, bueno, el principal reto que tenemos nosotros aquí, como individuos, como sociedad, tanto nosotros como externo, es tratar de no reproducir, por favor, lo que ya estamos combatiendo hacia afuera, dentro de lo que es nuestro propio colectivo. Así que nada, chicas, ha sido un placer. Por favor, a la gente que nos está viendo, no os olvidéis de seguirlas en redes. No solamente porque también, si ellas ganan muchos seguidores, a nosotras también nos viene bien económicamente, pero eso es un tema aparte, es porque lo que hacen es muy interesante, lo explican todo súper bien, es súper divulgativo, la gente está encantadísima. Y nada, que nada, siempre un placer. Siempre, por favor. Muchas gracias. Así que ya sabéis, esta es vuestra casa, cuando os apetezca dejar un poco la... Volveremos a quejarnos. Estupendo, ya que estaremos cuando esperando. Cuando os apetezca soltar las redes y coger los micrófonos, sabéis que nuestra cabina es vuestra cabina. Así lo haremos. Adiós. Muchas gracias, chicos.